Gracias, muy amable, gracias. Son las 8 de la mañana con 29 minutos, 8:29. Ya le decía a usted, está aquí en esta mesa de trabajo y le agradezco infinitamente a nuestra colaboradora, además colaboradora, Maricruz Ocampo, abogada, activista, defensora de los derechos humanos. Hay que hacer balances, varios balances, mi querida Maricruz Ocampo, obviamente, de lo que significa, representa este tema. Tuvimos oportunidad de escuchar al gobernador del estado, Mauricio Curi González, justamente el pasado fin de semana a propósito del primer informe de actividades. Creo que hay por ahí, como dicen también en el lugar común, claroscuros que debemos también considerar, pero en el tema de la agenda feminista, de la agenda de mujeres, del tema de la equidad de género, el tema de la visión institucional que también se tiene que atender. ¿Cómo sientes, cómo percibes? Bueno, primero, buenos días. ¿Cómo estás, queridísimo? Bien, Maricruz, ¿cómo estás? Venía cantando Chicago en mi embotellamiento. Muy contenta de oírte, ¿no? Y pensando en el pasado. Dije que me decías, ahorita entramos al otro tema, pero y que me decías que éramos del tiempo que dibuja Andrea Zanetti, este comediante que ya lo has escuchado también sí, a ti, sí. Que va el novio y, oye, esa está padre, esa de Chicago, regresas de Peter, etcétera. A ver, espérate, sacas el cassette. Los jóvenes ahora no saben qué es eso. No. Saca el cassette. Creo que es la 8, mira, ahí dice la 8 y le empezabas a regresar con la pluma para que pudiéramos volver a disfrutar de ella las veces que fuera necesario. Pero además te acuerdas tu playlist en un cassette y te lo regalaba el novio con todas tus canciones favoritas y cuando te peleabas con él sacabas todo. ¿Tú también hiciste eso? Sí, por supuesto, y ahí está tu cinta, ¿no? Y eran 600 metros era el cassette que más trabajo me... Porque tú dijiste también algo, en la radio, por cierto, la radio en México que juega un papel muy importante, que ha sido una compañía de muchas generaciones, sí. A mí también me tocó que llegábamos de la escuela y de repente escuchábamos una estación de radio que tocaban música en español o música en inglés, dependiendo. Y a ver a qué horas pasaba la música que nos gustaba, ¿estás de acuerdo? Sí, anunciaban la canción y tú prendías la grabadora. Y corrías la tenías lista a grabarle, o sea. Ay, de verdad que nos estamos proyectando, no nos falta sacar un fonógrafo. Para los que están allá afuera, no, o sea, somos más o menos contemporáneos y esto me hace Aurelio cada vez que vengo. Chabelo, si nos está escuchando, saludos también. Ah, bueno, nos tocó brincar, que ahora sí. No vas a hablar de eso, Maricruz. No voy a hablar de eso, pero la verdad es que han sido unos momentos interesantes pensar que esta mujer que nos acompañó toda la vida, a ti y a mí, ¿no? Falleció. Sí, claro. Porque nuestro mundo siempre ha sido con la reina Isabel. La reina y lo que era la reina y la representación de la reina Isabel y, en fin, muchas situaciones, valores, situaciones, cosas que han cambiado, que también tendría que analizarse, ¿no? Creo yo, desde la perspectiva, por cierto, de mujer, mi querida Maricruz Ocampo, porque hay un legado muy importante. Escuchaba yo algunas crónicas que decían, es que la reina Isabel representó durante toda su vida la unidad, no solamente de la corona, sino de la familia real, de esta familia que gira alrededor de una mujer, Maricruz. Pero fíjate, una mujer poderosísima que no tuvo oportunidad de ir a la universidad, por ejemplo. Sí. ¿Ves? Por eso que me gusta hablar contigo. Sí. No fue a la universidad. ¿No? Y vivió épocas complicadísimas. Él llegó a ser reina en la época de Winston Churchill. Fue su primer ministro. El primer ministro que tuvo varios. ¿No? Entonces, es interesante, pues nada más reflexionar en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué pasa? Yo tengo 55 años. Toda mi vida ha habido ese billete de libra esterlina, siempre ha tenido su retrato. ¿No? Entonces pensar claro. Que ahora hay otra persona, sí es el fin de una era. Ahora, de las dinastías, fin de las dinastías, fin de esas jerarquías, de la nobleza, de esa diferencia que de repente también en muchos años o durante muchos años sirvió para pues imponer también una forma de gobierno, una forma de dominación, Maricruz. Mira, fin de ese periodo, pero es interesante pensar, por ejemplo, que ahora la tercera en la línea de sucesión es una mujer. Porque incluso durante el reinado de Isabel cambia la norma en cómo se hereda el trono y ahora es a quien nazca primero, sea hombre o sea mujer. Sí. ¿No? Entonces es interesante ver esas cosas. Si hubo cambios, creo que se adaptan. La monarquía inglesa y de otros países han tenido esa gran habilidad de adaptarse y permanecer, ¿no? Entonces veremos qué pasa. Yo soy antimonárquica, la señora me caía rete bien, pero no creo que sea la mejor forma de representarte. Pero creo que tenemos que hacer un análisis, ¿no? De lo que vivió. O sea, si analizamos su vida, ve todo lo que vio. Sí, claro, qué interesante. Pero luego también la relación con Lady Di, ¿no? O Lady Diana. O te preguntaría, en esta perspectiva, que tú debes tener una visión muy clara y muy interesante de lo que significa hoy el rey Carlos III. Sí, bueno, a mí me tocó estar en Londres. Afortunadamente tuve ese gran privilegio.
no porque se murió Lady Di, pero estuve ahí durante el funeral. O sea, coincidió que yo estaba ahí, fue una cosa sorprendente. Creo que yo nunca he visto en México una expresión de esa forma. De símbolos, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero creo que también es interesante pensar que una mujer divorciada es la reina consorte, sí, ¿no? Camila Parker Bowles, lo que llevó a una abdicación, ¿no? Así es, así es. Unos años antes. Entonces, eso, o sea, te habla de cómo se van adaptando. Que yo crea que es un grupo realmente feminista que mira cómo promueve los derechos de las mujeres, no necesariamente, ¿no? Claro. Pero no deja de ser fascinante, ¿no? En este morbo, admiración que tenemos, que no tenemos por humana. Y que no tenemos por ninguna otra monarquía, ¿no? Mira, el rey Juan Carlos de España, que está, como tú decías, exiliado en Arabia, ¿no? Después de haber hecho una sarta de barbaridades, acusado, no nos llama... Acusado, señalado de agresiones sexuales tremendas. Sí, pero no nos llama tanto la atención como nos llama la monarquía inglesa. Claro. Entonces es un excelente producto que ellos tienen y pues yo creo que va a seguir generándoles muchísimo dinero. Sin lugar a dudas. Bueno, ese es el primero. Segundo, rápidamente, porque, oye, la cita era a las 8. Pues mira, yo no sé si las demás personas, yo jamás seré alguien que promueva el consumo de alcohol temprano, pero la realidad es que sí estaba pensando, si estuviera un tequila en el embotellamiento, si me lo habría echado. Es tremendo lo que está ocurriendo, ¿no? Estos traslados que estamos teniendo de varias horas por toda la ciudad. Generan incluso mucho estrés. Algo que yo he dicho que a mí me sorprendió cuando llegué a vivir a Querétaro hace 25 años es que la gente en Querétaro no toca el claxon. Y ahora me doy cuenta que no lo tocaba hasta hace 2 o 3 meses que empezaron estas construcciones, porque además se está convirtiendo en una reacción de cómo sacar tu molestia, tu indignación, tu coraje de estar en un embotellamiento 1 hora para recorrer 5 kilómetros. A donde quiera que vayas, ¿eh? No hay para dónde hacerte. A donde quiera que vayas. No hay para dónde hacerte. Y pienso mucho, ahora regresando al tema de mujeres, en esas mamás que se tienen que trasladar 2 o 3 horas en un transporte público para acompañar o llegar con sus hijos a la escuela, ¿no? Que pasan todo el día literalmente transportándose en un transporte además que no ha sido el más eficiente del mundo, ¿no? Porque... eso es unos números muy interesantes. El 70% de quienes manejan son hombres. Entonces realmente estas obras para coches no son realmente no son las beneficiarias las mujeres necesariamente. O sea, no tiene una visión de género. No la tienen, no la aplican y lo vimos en el informe. ¿Y cómo podrían tener una visión de género? Ya vamos entrando al tema. Pero ¿cómo podrían tener? Y de verdad que te lo pregunto porque tú conoces perfectamente bien el tema, eres experta en esta materia, pero decir, a ver, vas a ser eres un representante, eres un funcionario público, tienes una responsabilidad importante, tienes que tener claro en la cabeza de qué se trata la equidad de género. El tema de la perspectiva de género, que es además una cuestión que se tiene que aplicar por ley, incluso a la hora que se diseñan presupuestos, tiene que ver con esa metodología que se hace de análisis para identificar el impacto diferenciado que tienen las obras públicas, la política pública, los reglamentos, etcétera, en los diversos grupos que conformamos la población. Y cuando tú piensas que el 52% de la población somos mujeres, ¿no? Pues tú pensarías que cuando alguien se sienta a diseñar una estrategia, dice, mira, a las mujeres les va a impactar de esta manera. Las mujeres normalmente viajamos en trayectos más cortos, sobre todo las que se dedican al hogar, acompañadas, ¿no? Con principalmente de niños, niñas, pero también de personas adultas mayores, de personas con discapacidad o enfermos, porque nos ha tocado el cuidado. Nosotras tenemos menos poder adquisitivo, entonces menos mujeres son propietarias de vehículos y además por tradición a muchas mujeres nunca las enseñaron a manejar. Claro. Entonces cuando tú hablas de estas enormes avenidas, pues sí están muy bien, la verdad que para quienes nos movemos en vehículo pues nos da mucho gusto, pero luego ves señoras, por ejemplo, yo lo estaba viendo hoy en el Fray Junípero Serra cuando venía hacia acá, que no tienen puentes peatonales en toda la zona de Juriquilla, y entonces hay personas, señoras, de las manos de sus hijos, tratando de cruzar una avenida donde todo el mundo está circulando a 100 kilómetros por hora. Fíjate que me quedé pensando, digo, sin más, pero pensé en el transporte público, que es un tema también importante. Tendríamos que verlo justamente con esta perspectiva de género. Totalmente, porque si tú traes transportes que son, por ejemplo, muy altos, las señoras que llevan bolsas que vienen del mandado, que además traen un niño, les cuesta trabajo subir, ¿no? Si
vienen acompañadas de una persona con discapacidad, les cuesta trabajo subir. Si no tienes suficientes asientos o lugares donde asirte para los niños y las niñas que son más bajitos, más chaparritos, pues también generas un problema. Sí, sí, sí. Y cuando ves los descuentos, ¿no? Que dicen vamos a aplicar descuentos a ciertos sectores, bueno, una mamá que tiene que ir por sus hijos a la escuela. Es un buen tema, Maricruz. ¿No? Es ella, su pasaje, sí. el de sus hijos e hijas, sí, sí, sí. 2 o 3 o hasta 4 veces al día, ¿no? Ese es un sector que no se considera. O sea, que un gobierno pudiera, estoy enloqueciendo, pero un gobierno que pudiera decir el transporte público en este estado de Querétaro para las mujeres es gratuito. Pues no necesariamente gratuito, pero sí bajarlo. Una mujer que va acompañada de una persona, sí, ¿no? Sí. Que necesita, porque ella tiene que ir. No es esa persona que se traslada sola, sino que ella, que es la encargada de cuidar, tiene que ir y pagar por acompañar a esta persona. Sí, sí. Entonces creo que eso, por ejemplo, son métodos, ¿no? De perspectiva de género. Cuando tú hablas de seguridad y no consideras que mucha de la violencia que las mujeres viven, la viven al interior de sus hogares, caminando por la calle, dentro de las escuelas, etcétera, y no haces programas de prevención para generar esta conciencia de que esas violencias no son naturales. Sí, Chiflarle a una mujer no es normal ni natural. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. No vamos a cambiar el paradigma. Eso no se cambia metiendo 1000 patrullas y lectores de placas, ¿no? Entonces, tenemos como que una concepción de estos temas desde una visión masculina, en el que se deja fuera cómo va a impactar esa política pública en las mujeres, ¿no? Tienes toda la razón. Y te hace pensar mil cosas, ¿eh? Estoy hablando de la educación, estoy hablando o pensando en el abasto, por ejemplo, en la compra de la vida cotidiana, por ejemplo, en la que son tareas que tienen que hacer todavía las mujeres. Hay una carga mental muy importante. Entonces, el otro día la rectora mencionaba incluso la necesidad de tener atención a las enfermedades mentales, ¿no? Hay una carga mental importantísima en las mujeres, porque además son las responsables de llevar a vacunar, son las responsables de ver lo de la colegiatura, son las responsables de cuidar a todo mundo, de que haya papel de baño, de que haya ¿no? medicamentos en la casa. Se pagó el agua, no hay electricidad. Entonces, tenemos eso. Entonces, cuando tú haces las políticas públicas con una visión de género, ves las necesidades de ambos grupos, y normalmente lo que hemos visto es que cuando tú tomas en cuenta las necesidades de las mujeres, impactas de manera positiva en todas las personas. Y eso es algo que en teoría por ley se debe hacer. Son las 8:41 de la mañana. El informe del gobernador Mauricio Curi González trató varios asuntos, habló de paz, habló de movilidad, habló de desarrollo económico también. Tema mujeres. Hay una interpretación que también tú haces y que obviamente tienes muy clara sobre lo que significa justamente esta necesidad de replantear. Y además pienso, Maricruz, institucionalmente lo que tendría que ver con las labores básicas y fundamentales de los gobiernos estatal e incluso federal. Me quedé pensando en la obra del Tren Maya ya federal, pero bueno, a nivel estatal, a nivel municipal, para atender esta perspectiva de género. Desafortunadamente creo que no hemos logrado, y ahí me incluyo, convencer a estos hombres que llegan al poder, incluso a muchas mujeres que llegan al poder que no han trabajado estos temas, de la importancia de que el 52% de la población esté bien. Primero, que comprendan que las mujeres no somos un grupo vulnerable, somos la mayoría de la población, pero sí deberíamos de ser un grupo de atención prioritaria. Creo que el informe ya se discutió, analizó, descuartizó, defendió, ¿no? Yo estuve escuchando ayer con mucha atención cuando estuvieron aquí los representantes de los 3 partidos, pero yo creo que los silencios dicen más que 1000 palabras, y hay muchas cosas que no se dijeron, ¿no? No se dijo cómo será para cerrar la asimetría de oportunidades, por ejemplo, para las mujeres. Se van al extranjero, traen un montón de trabajos, pero no nos dicen cuántos de esos trabajos van a ser destinados a mujeres, ¿no? Las mujeres seguimos estando en la economía informal, en un gran número. Plano. Sí, y además empobrecemos. Las mujeres somos el grupo poblacional que más empobrece, ¿no? De mayor disparidad. Se habló de la energía, como dices, del agua, etcétera. Pero igual que ocurrió en el Plan Estatal de Desarrollo, no se mencionó como a las mujeres como un tema central, ¿no? Se habló del transporte, pero no se mencionó cómo se le va a aplicar perspectiva de género para realmente atender estas necesidades de las mujeres que realmente se transportan incluso en espacios más cercanos a su casa, ¿no? Y las rutas siempre son de cientos pero de muchísimos kilómetros, ¿no? Y no hay ninguna acción, no hubo ninguna mención de acciones, por ejemplo, para corregir lo que está pasando en el Instituto Queretano de las Mujeres, que ha hundido en un hoyo que parece no tener fondo
la atención de las mujeres que están viviendo violencia. ¿Cómo tendría que ser entonces, Maricruz? Pues mira, yo creo que tenemos aquí un tema, sobre todo en este sentido, y yo lo he pensado, que creo que hay muchas acciones positivas, creo que tienen una visión del Estado que es alentadora e interesante. Sin embargo, las mujeres estamos en el punto ciego del retrovisor, ¿no? Hay como un avance hacia un futuro queretano que yo creo que todas y todos queremos, pero no nos vemos a nosotras en el mismo vehículo, ¿no? Creo que este sueño, porque así lo mencionó el gobernador, ¿no? Esta visión de un Querétaro con un futuro lleno de promesas, ¿no? Fue algo que en el que nos quedamos fuera, ¿no? Se habló pues se habló, por ejemplo, de estos programas que se hicieron, ¿no? 8,693 mujeres beneficiadas con un programa de ingresos. Sí. Pero el 75% de las queretanas reporta haber vivido violencia. 75% de las queretanas, casi 1 millón de personas. Aunque estamos en los primeros lugares, por lo menos en violencia contra las mujeres, sí, ¿no? Estamos entre los primeros lugares. Fuimos el primer lugar nacional en violencia en un periodo de un año, de octubre del 2020 a octubre del 2021. Pero además también se abrió la brecha salarial en Querétaro. Ahora, me llama la atención porque tú hablas de perspectiva de género. Yo pensaría, por ejemplo, la encargada de la política interna del gobierno del Estado, la licenciada Guadalupe Murguía, mujeres talentosas, de mucho trabajo. Y aliadas, muchas de ellas, ¿eh? Ella misma, ¿no? Sí. La licenciada Murguía. Pero las mujeres que están en el interior del gobierno, muchas funcionarias muy valiosas que tenemos y además muy, muy preparadas, se enfrentan a lo que nos enfrentamos las mujeres en la calle. ¿A qué? A una resistencia muy fuerte de reconocer, ¿no? Por parte de sus compañeros, incluso así lo dijo Olga Sánchez Cordero cuando fue secretaria de Gobernación, que hay incluso una violencia política, ¿no? De a dónde vas, por qué pasas, ya tienen muchos derechos, ¿para qué quieres más? ¿No? Nos quitan los espacios. Una resistencia. Yo creo que se topan con eso. Comillas. Pues no natural, pero aprendida, ¿no? Sí. Aprendida, claro. Entonces no ¿Cultural? Totalmente cultural. Totalmente cultural. Las personas que trabajan en el gobierno del Estado, en los gobiernos municipales, en el gobierno federal, finalmente son personas que fueron educadas en este entorno machista, ¿no? Que tanto ha caracterizado a nuestro país y se llevan ese aprendizaje a sus puestos. Entonces, tenemos que cambiar el paradigma al interior y al exterior. No importa cuántos programas hagas, si adentro de tu gobierno no estás tomando en cuenta estas cosas, ¿no? Ahora pensaba yo en la secretaria de Educación que estuvo ayer con nosotros. Increíble, ella es una mujer talentosísima. Tenemos a la rectora, tenemos una presidenta en el Instituto Electoral de Querétaro. Superior de Justicia, Mariela Poncevilla. Sí, pero en la Secretaría del Trabajo, en la Secretaría de Cultura, en la Secretaría de Turismo, mujeres valiosas. Muy valiosas, todas. Pero el tema es, si yo no convenzo a la cabeza, no importa todo lo que yo haga acá, porque no le asignas el presupuesto, porque esto te parece pues hasta, ¿no? Como caprichito, ya pueden hacer todo, y entonces pues nos dejan fuera, ¿no? Sí. Pero tenemos dos temas principales, o sea, eso es un tema de paridad en el gabinete que yo creo que se tiene que tener con mujeres valiosas, pero tenemos que atender el tema de las oportunidades, ¿no? Estas mujeres que tocaron techos de cristal como las secretarias no enfrentan las mismas situaciones que una mujer indígena en Amealco que no tiene educación y que vive en la pobreza, no enfrentan lo mismo que una mujer en Arroyo Seco, ¿no? Que no tiene oportunidades de empleo cercanas porque la industria no está ahí. No es lo que le pasa a una mujer de 70 años, ¿no? Que sí, te entiendo. Entonces, te entiendo. Aunque son ellas realidades diferentes. Sí, y las tenemos que considerar para que entonces nuestra política pública realmente atienda esta situación. Bueno, también hoy comparece Virginia Hernández, que es la secretaria de la Juventud, jovencita, muy joven, también sí. Y con esta perspectiva que también tendría que darle a esta secretaria de la Juventud. Creo que cada vez tenemos, más de ellas lo comparten esta visión, pero necesitamos también que los hombres que están en el poder se sumen a esto, ¿no? Creo que vemos ejemplos, ¿no? Destellos, vamos a ponerlos así, de vez en cuando, pero romper con la forma en la que hemos venido haciendo las cosas por los últimos 100 años, ¿no? O por lo menos 30 años en Querétaro.
pues toma un esfuerzo muy grande, que es el que seguimos haciendo, ¿no? Siempre un gusto platicar contigo, Maricruz. Mi respeto, mi admiración, mi cariño. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos? Pues mañana en el Universal, aquí en Querétaro, y aquí contigo cada 15 días, y en presencia universitaria todos los lunes. Como siempre, muchas gracias, Maricruz Ocampo, por tomarte la molestia de platicar con la audiencia de Radar News. Siempre nos enseña y además nos obliga a pensar y a replantear lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, que parece normal, que parece sin mayor relevancia, pero detrás de todo eso hay una carga importante que tenemos que aprender a revisar para darle una perspectiva de género a nuestra propia vida. Así es, lo personal es político, que no se nos olvide. Maricruz, como siempre, muchas gracias. Que tengas buen día. Gracias a ti. Son las 8:49, su opinión siempre la más importante aquí en Radar News en esta primera emisión. Hacemos una pausa, volvemos enseguida con más. Gracias por su compañía. Pausa y volvemos.